Luciano Fabri, doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política. Se desempeña en el Instituto Masculinidades y Cambio Social. Coordina el área de Género y Sexualidades en la Universidad Nacional de Rosario. ¿De qué se trata el concepto de masculinidades normativas y subordinadas? La idea de lo normativo en la descripción de la masculinidad, o sea, pensar masculinidades normativas, tiene que ver con esta idea de cómo socialmente, culturalmente se instala cierta noción de lo normal, ¿no? Que a la vez es la noción de lo esperado y de lo legítimo, ¿no? Y yo creo que muy ligada a la idea de masculinidad está la idea de jerarquía. La masculinidad normativa es la que tiene que cumplir con una serie de atributos y de prácticas que le permite ocupar un lugar de jerarquía respecto al resto de las masculinidades y, por supuesto, respecto al resto de feminidades y identidades de género disidentes, diversas. Ahí podemos pensar en muchos atributos. Creo que por lo pronto hay un par que son excluyentes. Que sea una masculinidad sin género, es decir, que te hayan asignado como varón al nacer, además de identificarte como varón. La masculinidad normativa es una masculinidad con pene y testículos, por supuesto. Además, una masculinidad que responda al mandato de la heterosexualidad obligatoria. Ser varón es que te gusten las mujeres, ¿no? Digo, si sos varón trans o si sos un varón no heterosexual, muy probablemente te dejen afuera o por lo menos en un borde devaluado de esa masculinidad. Después se ponen a jugar otros factores que ya suelen ser un poco más contextuales, ¿no? Digo, la pertenencia étnico-racial, el tener o no discapacidad, el sector social, la pertenencia de clase. Son factores que por supuesto van a influir a la posibilidad o no de acceder y sostener esas posiciones de jerarquía. Y además, esas no son características meramente individuales, sino que se ponen en juego en una grupalidad y sobre todo una grupalidad de otros pares varones que son los que todo el tiempo están evaluando y monitoreando si cumplimos o no con esos requisitos de masculinidad. Ahí hay algo interesante que es justamente eso, ¿no? Cómo hacemos cuerpo a las normas en el sentido de que nos habitan y las habitamos y eso lleva a que las naturalicemos y que nos sea muy difícil, si no nos brindamos los espacios de reflexión, poder advertir que estamos reproduciendo esas normas. Y digo, las normas siempre tienen detrás a alguien que las controla, ¿no? Que controla por su cumplimiento. Y a veces son instituciones más identificables porque también estas normas de la masculinidad son controladas en las instituciones educativas, instituciones deportivas, en la familia. Si, por ejemplo, yo voy a la clase de educación física en la escuela y a mí no me gusta jugar al fútbol y la consigna, es que todos los varones tenemos que jugar al fútbol, yo claramente, o me adecuo padeciendo esa norma y simulando, algún interés o deseo en jugar al fútbol para que no se note demasiado, o si eso se nota, por decisión mía o por defecto, porque no tengo la posibilidad de camuflarme, y simularlo, muy probablemente haya por parte de grupos de pares o incluso por el referente adulto a cargo, de esa clase, algún tipo de sanción. La sanción puede ser desde ridiculizarte, cargarte, hacerte bullying, insultarte, o por ejemplo, como me pasó en segundo año del secundario, donde el profesor de educación física invitó a mis compañeros a golpearme en clases por maricón. Fue una experiencia donde claramente, se busca sancionar una masculinidad que se desviga de la norma, que no cumple, con esos requisitos, y desde el chiste o la joda, porque no era golpearme violentamente, entre comillas, como queriendo lastimarme físicamente, pero sí humillarme, ¿no? Y invitar a mi grupo de pares a ser protagonistas de esa sanción. Que cualquiera que esté ahí aprendiera, no solo yo, sino el resto de los varones presentes, que a la consigna de que los varones tienen que jugar al fútbol, no se la desobedece. Hay que cumplirla aun cuando no te guste. Esas son las masculinidades normativas, que después tienen todo otro montón de expresiones
Pensemos en el caso del asesinato de Fernando en Villa Gesell y el actuar colectivo de ese grupo de rugbyers. Y qué posibilidad habría, por ejemplo, que alguno de los integrantes de ese grupo no estuviera de acuerdo con golpearlo. Y si no estaba de acuerdo, ¿qué era lo que podía hacer? ¿Y cuáles iban a ser las consecuencias de no hacerlo? No por justificar a nadie, por supuesto, digamos, porque es injustificable la forma en la que actuaron y los niveles de complicidad que se pusieron en juego, pero la complicidad también tiene que ver con el temor. La complicidad tiene que ver, por ejemplo, con el chico al que todo el mundo le decía maricón, que se sumó a golpearme a mí en esa clase de educación física, porque si él no se sumaba, quedaba expuesto a la mirada de todos los demás como otro maricón al que había que golpearlo, ¿no? Esos mecanismos me parece que tienen que ver con el temor que tenemos muchas veces los varones de no encajar en la norma y que eso nos haga dejar de pertenecer. Porque la otra posibilidad, que no es la masculinidad normativa, es la subordinada, ¿no? Si no ocupamos el lugar de jerarquía, si no ocupamos el lugar dominante, ocupamos el lugar de los dominados. Que eso se parece mucho más a no ser varón, a ser mujer, a ser homosexual y a recibir las formas de violencia que los varones que están en la posición normativa están legitimados para ejercer.